Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad puertorriqueña. Antes que todo, quiero pedirles excusas porque llevo unos días que no he podido grabar. Viajé al oeste, a Mayagüez, a estar con mi padre en la Acción de Gracias y allá me empezó un catarro de época. Y bueno, pues la verdad que he estado tratando de descansar en estos días y ya hoy pues me siento mejor, y quise volver a entablar esta comunicación que tengo con ustedes que me satisface tanto y que recibe de ustedes el apoyo donde quiera que voy. Estaba haciendo unas fotocopias el domingo en un lugar y ahí se acercaron dos amigos a decirme que no se perdían el podcast, que me dijeron otras cosas más sobre el capítulo que hablé de Tomás Rivera Chats y de sus insultos, pero esas prefiero que se queden en lo privado, entre ellos y yo. Pero a todos por escucharnos, no solamente aquí en YouTube, sino también en Facebook y en todas las plataformas de podcasting. Muchas gracias y suscríbase si no se ha suscrito para que eso primero nos ayuda mucho a seguir y además para que le lleguen las notificaciones cuando colgamos uno de estos episodios. Hoy el tema obligado tiene que ser la determinación con la que en el primer día de diciembre el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha validado la demanda de clases que había radicado en contra de la empresa privatizadora de la red de transmisión y distribución de la electricidad en Puerto Rico, Luma Energy, el Departamento de Asuntos del Consumidor y su secretaria Valery Rodríguez. Como en este podcast nosotros hablamos cosas que no hablan en todos los demás podcasts, porque yo creo que eso es parte de nuestra contribución, el entender el más allá. Quiero compartir con ustedes que yo estuve observando que durante el fin de semana de Viernes Negro hubo una ofensiva contra la imagen de la secretaria del DACO, Valery Rodríguez Erazo, hija del expresidente del Senado y ex líder del PNP, Charlie Rodríguez, eh, porque en el Viernes Negro, que para un secretario del DACO es como si fuera el primer día de clase para el secretario de Educación, la secretaria estaba fuera de Puerto Rico, luego se explicó que estaba acompañando a uno de sus hijos a una competencia de fútbol en España. El hecho es que no estuvo durante las inspecciones de Viernes Negro y la prensa le estuvo extraña esa ausencia, una secretaria que ha sido muy mediática y que ha tenido gran proyección pública, una de las secretarias que mejor se proyecta de este gabinete de Jennifer González, pero es una figura que muchos ven con recelo, primero porque viene de una familia política, tiene obviamente mucha disposición y actitud a la política, y segundo porque es la esposa de Elías Sánchez, un cabildero que fue director de campaña de Ricardo Rosselló y que muchos advierten que a través de ella podría estar los intereses de los clientes que representa Elías o que pueda estar acariciando la idea de desarrollar una carrera política. Y eso pues va a traer muchas ronchas siempre, sobre todo en un partido como el Partido Nuevo Progresista, donde las peleas se dan internamente, ya no son con el adversario. Ya el Partido Nuevo Progresista dejó de pelear con el Partido Popular, con quien estuvo peleando por 60 años, y sus peleas ahora son con el propio PNP, en los bandos en que están divididos. Y yo no tengo la menor duda de que los titulares de prensa, que por ejemplo el de Noticel era algo así como sin cabeza el DACO en Viernes Negro, pues esos son trabajos internos que vienen del propio gabinete, del propio PNP, pues porque a mucha gente le es sospechosa la proyección y la actividad política o la actividad pública, debo decir, de esta secretaria. Y son cosas que si usted decide tener una proyección mediática y pública en el gabinete de un gobernador, pues usted sabe que inmediatamente va a venir eso. Porque hay elucubraciones, el PNP está en búsqueda de un plan B, hay unos grupos apoyando a unos, hay otros grupos apoyando a otros, y a esta secretaria se le identifica mucho, y igual que a su esposo, con el bando de Tomás Rivera Chats dentro del PNP. Así que
Por eso no tengo la menor duda de que todo el revuelo alrededor de la ausencia de la secretaria en Viernes Negro venía dirigido desde el propio PNP. Pero como yo no creo en casualidades, justo cuando esa polémica estaba empezando a coger tracción en la discusión pública en el lunes siguiente al Viernes Negro, recuerden que es un fin de semana largo y la gente un poco se desconecta de los medios, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por voz de uno de sus nuevos miembros, el juez Candelaria, de apellido Candelaria, eh, emite una sentencia con respecto de esta demanda de clase que había radicado la secretaria contra viento y marea de algunos en la propia administración, alegando que el relevo de responsabilidad por los daños a enseres domésticos que pueda causar la negligencia de las operaciones de Luma bajo el contrato con el gobierno de Puerto Rico para operar ese servicio, eran constitucionales. Les explico brevemente. Cuando se firmó el contrato con Luma, llegaron a unos acuerdos y cuando comenzó a regir ese contrato en el año 2021, Luma consiguió una resolución del negociado de energía de Puerto Rico, que es la agencia gubernamental que regula los servicios públicos, entre ellos ahora la electricidad, que está en manos privadas, para otorgarle una inmunidad sobre ese tipo de reclamos. En aquel momento yo recuerdo que eso se discutió y se discutió bastante en la opinión pública y eso fue objeto de discusión, inclusive en la campaña política. Y se argumentaba que eso extralimitaba los poderes del negociado de regular el negocio de la electricidad, un asunto que va directamente al Estado de Derecho que rige los derechos de los consumidores en Puerto Rico y que eso solamente tiene potestad para hacerlo o para reglamentarlo la Asamblea Legislativa por ley. Pero en aquel momento se argumentó que esto era algo común de la industria eléctrica, que en Estados Unidos eso operaba así y que Puerto Rico debía reconocerlo también. Bajo esa inmunidad, en teoría, un abonado de la electricidad en Puerto Rico no puede reclamarle a la empresa Luma de alguna negligencia que le dañe un enser en su casa. Entonces la secretaria del DACO tan pronto llegó, recordemos que Valery Rodríguez no fue la primera secretaria del DACO que nombró Jennifer González. La primera fue Natalia Catoni y el Senado la colgó fulminantemente a pocos días de su designación, sin vistas de confirmación en esta pelea que se ha tenido Tomás Rivera Schatz con Jennifer González en todo este cuatrienio. Y entonces Valery Rodríguez surge como una figura de reconciliación, la gobernadora la nombró y Tomás Rivera Schatz y el Senado la confirman inmediatamente porque la mamá de Valery, Katy Erazo, ha sido una de las más cercanas colaboradoras políticas de Rivera Schatz en toda su carrera. Así que tuvo camino expedito. Y Valery decidió entonces, se dio cuenta me parece a mí que muy atinadamente, de que ahí había un espacio para brillar y para llevar a cabo una acción legal que le diera a ella la credibilidad de que, a diferencia de otras agencias del gobierno que dijo que va a cancelar a Luma, ella sí estaba tomando acciones contra esta compañía en Puerto Rico. De hecho, la Oficina de Asuntos de los Consumidores de Energía Eléctrica, que es un ente independiente donde antes iban estas reclamaciones a dilucidarse, trató de impedir que DACO pudiera llevar el pleito de clases porque ellos argumentan que eso es terreno ocupado de su oficina. El tribunal desestimó esa pretensión y Luma trató de hacer un removal, lo que llaman un removal, de llevarse el pleito hasta la jurisdicción federal, donde se está en este momento litigando todavía la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica para tratarlo de poner bajo
la jurisdicción de la jueza Swain, argumentando que la decisión sobre esa demanda iba a tener un impacto sobre las reclamaciones de deuda o de compromisos de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y que por lo tanto esto debía ser dilucidado en el Tribunal Federal. Y la jueza Swain, Laura Swain, que ve el caso de quiebra de Puerto Rico, también desestimó esa petición, dijo que ya no iba a entrar en eso, que eso le correspondía a los tribunales en Puerto Rico. El Tribunal Supremo había certificado la controversia, es decir, la había, por así decirlo, llamado, ¿verdad? O sea, adelantando que era un pleito de carácter constitucional que iba al poder de las ramas de gobierno en Puerto Rico, a la separación de poderes entre ejecutivo, que es el negociado de energía, y el legislativo. Había llamado a la controversia para decidirla sin que pasara por instancia, ¿verdad? Rápidamente. Entonces, justo en este fin de semana, el Tribunal Supremo le da la razón por unanimidad a DACO. El juez ponente es un juez afín también al bando de Rivera Schatz dentro del PNP, pero logra la unanimidad del tribunal con una decisión concurrente del juez Martínez Estrella y con una decisión también separada, pero también en concurrencia del juez Ángel Colón, a la que se une la jueza presidenta del tribunal, Maite Oronoz. Estos son los dos jueces populares que quedan en el Tribunal Supremo. Una opinión de conformidad. Y por lo tanto, es unánime la decisión del Supremo, una decisión simpática que el DACO y la secretaria desde Madrid ha celebrado vía Zoom con casi todos los medios televisivos de Puerto Rico y ha dicho que ha sido un triunfo. Y claro, ahora pues todo ese andamiaje de crítica a su ausencia por el Viernes Negro pues se viene abajo. Básicamente que tendrán que ponerle la alfombra roja cuando regrese de Madrid. Tendrá que ir Jennifer González a recibirla al aeropuerto como una héroe porque ha logrado darle un golpe a Luma de parte del gobierno, un bastagazo. Pero como a mí no me gusta irme superficial en este podcast y ustedes esperan eso de mi análisis, vamos a ver qué realmente fue lo que decidió el Tribunal Supremo. Porque muchos pueden estar bajo la errónea impresión de que ahora, gracias a esa decisión, cada vez que a usted se le dañe un enser eléctrico por un bajón de luz o por una fluctuación de voltaje, usted puede ir a Luma y reclamarle el costo del enser. Y eso no es así. Lo que decidió el Tribunal Supremo básicamente es reinstalar el procedimiento antiguo que existía cuando era el monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica, mediante el cual, si a usted le ocurre una cosa como esa, usted puede hacer una reclamación ante la compañía y tiene que demostrarle, más allá de toda duda, desde el punto de vista técnico, a la compañía mediante un análisis de un perito electricista o algún técnico comparable, un ingeniero, que en efecto hay una conexión entre la pérdida del enser y algún evento eléctrico que tenga que ver además con una negligencia de la empresa Luma y no con un problema de generación o con un problema de alguna rama de un árbol o con algún problema de algún accidente que tumbe a un poste, etc. ¿Por qué les quiero hacer esta aclaración? Pues porque muchos creen que ahora Luma va a tener que abrir una oficina de reclamaciones para usted ir allí a reclamar cada vez que se le daña el microondas, la nevera o la estufa o el aire acondicionado. Y en realidad, si a usted se le ocurre eso y usted piensa que fue por negligencia de Luma, tiene que ir a la Oficina Independiente de Asuntos de los Consumidores de Energía Eléctrica y radicar allí una querella, y esa querella tiene que ser estudiada y tiene que ser explicada desde el punto de vista técnico. Para eso, si usted no es perito, tiene que contratar a uno, si no es ingeniero, tiene que buscarse uno. Y entonces ir por ese camino de la reclamación, igual que existen reclamaciones por si se le explota una goma en la carretera o se le daña el aro del carro, reclamárselo a obras públicas, es un proceso muy cuesta arriba y sobre todo costoso, que seguramente va a exceder el costo del enser que usted haya perdido. Pero
reinstala dentro de nuestro derecho administrativo la potestad que tienen los consumidores y los clientes de reclamarle daño a una empresa que provee servicios en Puerto Rico. Así que el DACO lo celebra, la secretaria sale bien de su crítica por el Viernes Negro, el Supremo le da el regalo de casualidad de decidir eso a su favor justo en el medio de esa controversia. Pero usted, consumidor puertorriqueño, sepa que, bueno, esto no significa necesariamente que a usted le van a pagar el enser que perdió, que ahora pues va a tener la oportunidad cuando se anuncie ese proceso de empezar una reclamación administrativa. Luma ha dicho que ellos, todo lo que esto cueste por encima de las estructuras de gasto dentro del presupuesto, pues lo tienen que pasar a la factura como una especie de amenaza. Pero vamos, eso me parece a mí que es básicamente un bluff de una empresa pues que era crónica de una derrota anunciada en los tribunales. Lo que eso va a costar en su momento, cuando comiencen las reclamaciones, no va a ser ni siquiera una parte ínfima del dinero que Luma se gasta en Puerto Rico y que recibe como parte de su presupuesto. Además, hay unas cuantas cosas que nos están cobrando en la tarifa y que no están devolviéndole al consumidor. Y por lo tanto, bueno, pues esto simplemente es un recordatorio de que en Puerto Rico tenemos un régimen de regulación. Pero no llegó Santa Claus ni los Reyes Magos como muchos habían podido pensar. Seguimos mañana.